Ya sabemos, hermanos, compartamos que la tumba y la cruz quedaron vacías. Gracias a Dios, Cristo murió, pero resucitó, y eso nos trae la salvación. Y hay un verso para que lo graben también en sus corazones, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Uno de los versos claves de toda la Biblia. Uno de los versos clave, el cual fue entregado, ¿quién? Jesucristo fue entregado por nuestro pecado, por nuestras transgresiones, y resucitó para nuestra justificación, o sea, resucitó para declararnos justos. ¿Cómo le parece? No somos justos, pero Él nos declara justos por haber creído lo que pasó en el Calvario, y el Señor nos mira ahora como si no hubiésemos pecado, hermanos. ¿Les parece? Dios nos mira como si no hubiésemos pecado por haber aceptado la limpieza que hizo Jesucristo con su sangre en el Calvario, hermanos. Nos limpió cuando aceptamos la salvación, y ahora Dios nos ve a través de su Hijo. Esa es la salvación gratuita para todos, y eso es lo que vamos a aprender con los próximos estudios que vamos a hacer. Bueno, hermanos, ya vimos el asunto con Elías, ¿no? Cómo sufrió Elías, cómo llegó a un estado hasta de depresión. Y es que los hombres y las mujeres de Dios también, hermanos, podemos pasar por momentos de depresión, porque es que la situación es tan tremenda, lo que oímos, lo que vemos, lo que nos sucede, llega un momento en que como que nos deja casi bloqueados, pero gracias a Dios lo tenemos a Él. Y vamos a ver lo que hace Dios con un hombre o con una mujer que es de fe, que se entrega a Él, que descansa en Él a pesar de los sufrimientos. Vamos a ver lo que sucedió con este hombre, con Elías. Dios capacita maravillosamente a sus hijos para la obra a la que los llama. Todos los que llegamos al Evangelio, llegamos incapaces, en todo sentido, y Él nos capacita. Aquí no llega nadie sobrado, todos llegamos incapaces, y Él nos capacita. Y como la época de Elías, el tiempo de hoy es propio para los Elías dispuestos a obedecer. Se necesita Elías, hermanos, hombres y mujeres, Elías valientes, hermanos, que podamos decir las palabras como son y decirlas de la Biblia como está escrita, hermanos, y decirle al pecado, pecado, hermanos, que no nos dé pena, pero que lo sepamos decir, porque necesitamos aclarar muchas cosas en nuestras vidas, en la iglesia, pero también llevarle esa claridad al mundo, hermanos, y llegarle con mucha sinceridad. El Espíritu del Señor sabe equipar a los creyentes para cada ocasión, y este es un tiempo el que estamos viviendo, hermanos, oportuno. ¿Por qué? Por los juicios que se avecinan según la palabra del Señor. No le viene nada bueno a la humanidad, dice la Biblia. Alguien puede decir, no, muy fatalista, muy pesimista. Yo leo la Biblia y me impacta Tesalonicenses y Apocalipsis, y esto está avanzando. Las noticias que vemos y escuchamos nos muestran que esto va, hermanos, pero a un ritmo muy acelerado. Pues mientras viene el Señor, disfrutemos la salvación, prediquemos el Evangelio, pero en cualquier momento, hoy lo vamos a ver lo que va a suceder. La idolatría y perversión reinante en el mundo actual, nada diferente a la de Elías, hermanos. Esto es una muestra clara del rechazo humano a la piedad, devoción y dirección divina. Cada pueblo en nuestro país tiene su propia idolatría. Cada pueblo colombiano, hermanos, la tiene. De manera que, y en una capital de un departamento que no menciono para no estigmatizarlo, hay papa satánico. Y en nuestro pueblo tenemos sectas satánicas. Y aparte de las sectas satánicas, acá en nuestro pueblo, hay también a quien idolatrar. Hay idolatría de muchas maneras, y de repente en nuestros hogares puede haber idolatría, y no solamente en nuestros hogares, también en nuestro corazón, que es la parte dura,
pero que el Señor se encarga de eso, hermanos. Hay mucha idolatría en nuestro país y se pregunta a la gente, bueno, pero ¿por qué tanta mal? ¿Por qué cada día de mal en peor? ¿Por qué esto no trata de mejorar? Sencillo. El Señor está ajustando también, hermanos. El Señor está llamando la atención ante tanto abandono de la parte espiritual. Pues claro, Dios llama la atención de una u otra manera. Si hoy la providencia nos llama a Kerit, a la soledad, retiro y quietud, nos corresponde obedecer, estar quietos y en silencio para Él. La palabra Kerit que viene acá, pues claro, no la había colocado. Pero ¿qué es Kerit en los que han leído la Biblia? Un arroyo al norte del Jordán, un sitio donde le dijeron a Elías, ve, escóndete allá, apártate allá, aléjate allá. Y es muy posible que el Señor nos diga a nosotros, apártate de este mundo, aléjate, quédate un tiempo conmigo, escúchame que quiero hablarte. Y para eso fue que lo llevó, para hablarle, para darle una comisión. Y como está este mundo, yo creo que muchos necesitamos hacer retiro, hermanos. Hablo es del mundo, como que apartarnos para el Señor, porque Él quiere hablarnos debido a cómo está esto, cada vez peor, hermanos, cada vez más pervertido. Dios se encarga de la provisión necesaria, usará el medio que sea necesario y traerá gran bendición a la fidelidad. Los que han leído la vida de Elías se dieron cuenta de la fidelidad de este hombre. A todo momento en riesgo. En esa época, no como ahora, en esa época mataban a los profetas. Los descuartizaban. Y en la época de Jesucristo, en la época de los apóstoles, acuérdense de Nerón. Cogían a los cristianos y los quemaban vivos para con esas teas humanas divertirse en los festivales que hacían, hermano. Temo, pues, hermanos, que hoy estamos en la gracia más completa, no en la desgracia, o yo no sé. Pero estamos en la gracia más completa. ¿Qué es gracia? Que podemos predicar, podemos hablar de Dios, podemos salir y nadie nos lleva a la contraria. Tal vez eso nos está haciendo daño. Es tanto el confort, tanta la gracia que hay, tanta la bondad, que se nos olvida de pronto a algunos compartir el Evangelio, hermanos. Y el tiempo va avanzando. Esto se está tomando muy folclóricamente. Y el tiempo va pasando, y en las cuatro paredes todos no son salvos. Falta un papá, mamá, faltan hijos, faltan nietos, faltan bisnietos, faltan sobrinos, faltan vecinos por evangelizarle. Y si nos vamos ahora mismo, se van a quedar. Y va a ser triste para nosotros que se quede la familia cuando nos llame el Señor, porque nos van a pedir cuentas de lo que pasó. Pero Él tiene premios a los fieles. Nuestro tema de hoy: Dios recompensa la fidelidad de sus hijos. ¿Qué es fidelidad, hermanos? Sí, muy bien, lealtad. ¿Qué más? ¿Cómo qué entendemos por fidelidad? Como en las parejas, ¿no? Como fidelidad, ¿no? Como en los amigos, ¿no? Como compromiso, muy bien. Vamos a hablar hoy de la fidelidad de este hombre. Ya nuestro hermano John estuvo leyendo Segundo de Reyes. Voy a hacer una breve introducción con ilustraciones, porque el tema no es el que voy a mostrar, pero es para tocar un poquito a Elías, mientras lleguemos a lo que va a ser el carro de fuego que se lo llevó. Elías está, hermanos, de pronto era pastor de ovejas, era joven, no era muy de edad, de pronto vivía con papá, con mamá, con su familia, y le dijo el Señor: ven acá, ve a cierta parte y te escondes. Y lo está mandando, hermanos, aparece ya desde Samaria, lo está mandando a que se esconda o se ubique en el arroyo Kerit. Si querían conocer la palabra Kerit, es un arroyo, es un sitio, pero hay bastantes kilómetros. Y él no protestó, lo sacó de la comodidad donde estaba. Esa es la vida del creyente, ¿no? El Señor nos saca del confort y nos lleva
a donde debemos estar. Allí lo necesitaba él. Y allí, pasando el Jordán, está el arroyo Querit. Y entonces Querit es como un lugar de retiro, muy bien. Y allí había un arroyo, ¿no? Y él tenía allí agua. Le dijo el Señor: ya no vas a tener agua en tu casa, ni con filtros, vas a tomar agua del arroyo. ¿Y qué vas a comer? Vas a comer lo que yo te voy a enviar con cuervos. Esto es un milagro, ¿no? Que los cuervos lleven comida. Es como poner un tigre a cuidar una fama. Que los cuervos lleven la comida, pero ¿saben lo que hace Dios, hermanos? Usa lo que sea necesario, porque es tanto su poder. Y entonces empezamos viendo milagros. ¿Cómo va a poner a los cuervos, a las carroñas, a los chulos? Llévele carne a este hombre que yo necesito que le lleven. Por eso nosotros decimos esto: cuando hay una comisión, ahí está la provisión. Dios nunca manda a sus hijos a aguantar hambre o a pedir limosna. Por eso yo veo mucha gente pidiendo en las calles limosna, que somos de tal fundación, que somos, y pidiendo limosna por las calles. Dios no está mandando a sus hijos a pedir limosna, hermanos, porque sus hijos se sostienen como entre sus hijos, hermanos. Cada cual suple la necesidad de sus hijos, del pueblo de Dios. Pues aquí está, vaya Elías. Elías no preguntó: bueno, y mi mamá y mi papá, y voy a ir solo, ¿quién me va a acompañar? No, ¿qué hago? Estos hombres, como Abraham, no protestan. Por eso cuando alguien protesta por el evangelio, que me toca, que me dejaron solo, que yo no puedo, que es que esto, no tiene el llamado. Porque cuando hay un llamado, hay humildad, hay obediencia, hay sumisión y hay fe, hermanos. Hay sumisión, palabra que a muchos no les gusta. Sumisión, sométase, pero a Dios. Y si uno se somete a Dios, es sumiso a los demás. Lo que pasa es que ha sido muy mal usada la palabra sumisión, ha sido abusada, aún en iglesias. Entonces, por eso la gente le tiene pavor a la palabra sumisión. Después de que supera la crisis, allá en ese arroyo, se secó el arroyo. ¿Por qué se secó el arroyo? Bueno, había sequía. Acordémonos que por la palabra del mismo, por la del mismo que él dijo, había sequía. Estaban en sequía. Pero también, ¿por qué se secó el arroyo? ¿Por qué? Porque estaba, en cierta forma, estaba el confort. Le traían carne por la mañana, carne por la tarde los cuervos, tenía agua del arroyo, estaba bien. Y sabe que el Señor está mirando lo que sus hijos hacen con las bendiciones. Y debemos tener cuidado, no nos creamos autosuficientes con lo que el Señor nos ha dado. Y terminamos más pendientes de las bendiciones que pendientes del que nos las da y de la comodidad. Entonces, como ya estaba tan tranquilo, se secó el arroyo. ¿Qué vamos a hacer? Se va de acá. Cuando él ve que se está secando el arroyo, ¿qué pudo haber pensado? Porque el arroyo no se secó de la noche a la mañana. Los arroyos se van secando paulatinamente, ¿no? ¿Qué creen que pudo haber pensado él? ¿O qué pensaríamos nosotros si se nos está secando el arroyo? Es decir, si nos está acabando el trabajo, la comida, se está descompensando la situación económica. ¿Qué es lo primero que pensamos? Muchos piensan en el sueño americano. Muchos piensan en irse para tal país. Muchos están cogiendo para España. Muchos cogen para otros países. ¿Por qué? Se me secó el arroyo. Estoy en Colombia. ¿Se acuerdan de Noemí? Ruth, que dejaron todo, es decir, no tenían nada, se acabó el pan, inmediatamente armaron viaje. ¿Y qué les pasó? Peor. Se murió su esposo, se murieron sus hijos, peor. No que uno no pueda ir buscando, uno puede salir y a mí me han pedido oración por ir a otros países, pero yo le digo, también busquen de Dios, ¿no? Porque van a buscar su trabajo, porque pueden salir a trabajar.
pero no se olviden de Dios. Entonces va uno equilibrado, pero la mayoría no, y vuelve y regresa en unas condiciones muy lamentables. Se les secó el arroyo. ¿Ahora qué va a suceder? El Señor lo va a sacar de ahí, lo saca de un tiempo que lleva allí escondido a pura agua. Los cuervos le traen la carne. Lo va a sacar a condiciones ¿qué? ¿Mejores? Uno dirá, pues bueno, el Señor lo va a sacar de acá y por lo menos lo va a llevar a un sitio, lo envía donde una viuda. Pero el Señor le dice esto, hermanos, oído a la palabra que ustedes leyeron: he buscado una viuda que te va a sostener. O sea que Él le puso cuidado a la palabra y se fue confiado en que la viuda lo iba a sostener, hermanos. Que es donde nosotros miramos la palabra, pero no entendemos o no le ponemos cuidado a la palabra o no le creemos. Si Él le dijo, la viuda lo va a sostener, pues Él salió confiado, la viuda me va a sostener. Y fue y la encontró justo recogiendo leña para hacer ¿qué? La última comidita que le quedaba. Y la encontró. ¿Por qué encontró la viuda? Porque el Señor ya lo había preparado, hermanos. Y le dijo, tráigame agua, y la viuda le dio agua y aparte le hizo, tráigame una torta. ¿Perdón? Hágame una torta. Si me queda un poquito de harina y estamos en la mala y usted viene a pedir lo último que me queda. Vive Dios, dice él. Hágalo. Y el Señor, ¿sabe una cosa lo que hizo esta viuda? Ella no era israelita. Ella no era creyente, pagana, gentil. ¿Sabe lo que hizo Dios con los gentiles? Les mandó la salvación. Por eso estamos aquí sentados. Desde ahí estaba trabajando, siempre el Señor trabajando. Después mandó otra vez a Jonás, ¿se acuerda? A gentiles, a Nínive. Y después mandó a Pablo. Y aquí estamos, gloria a Dios. Y ella, en medio de todo, hermanos, le dio prioridad a las cosas de Dios. En medio de su ignorancia espiritual, le dio prioridad a las cosas de Dios porque fue e hizo la torta. Y mire, comieron por lo menos 3 años. Sin nada, comieron 3 años porque la harina no escaseó, ni el aceite menguó. Hermanos, cuando se pone a Dios en primer lugar, una enseñanza. Porque si no aprendemos, entonces nos fuimos lo mismo. Cuando se pone en primer lugar a Dios, nunca escasea la harina, hermanos, y nunca mengua el aceite. Téngalo por seguro. Si le servimos a Dios, es decir, si confiamos en Él primero, Él siempre tendrá nuestro sustento. Poco, mucho, con dificultad, con lágrimas o con sudor, pero Él tiene el alimento para sus hijos. Cuando se le da a Él la prioridad, y ella se lo dio a Él. Pero no todo es perdices. Se murió el muchacho, hermanos, ¿se acuerdan la historia? Se le murió el hijo de la viuda y ella lo recriminó. Ella le dijo, ¿qué tengo que ver yo ahora? ¿Por qué viene usted y se muere mi hijo? Él se iba a morir. Hace tiempo nos íbamos a morir los dos. Y ahora mire usted en las que me coloca. ¿Qué hace uno cuando una persona en su casa lo recrimina? Piénselo ahí calladito. ¿Con qué sale uno? ¿Cuál es la respuesta generalmente de nosotros cuando en la casa nos recriminan? Tome. ¿Qué dijo él? Si él me dice a mí, si ella me dice a mí, después de todo, yo me largo. Su merced, me da mucha pena. El chino se murió, no es problema mío. Y los que se van, hermano. Claro. Ante un muerto, ¿sabe qué dijo él? Dame tu hijo.
Él está pensando en Dios. Él estaba pensando que la viuda lo iba a sostener y el Señor le había dicho, ella lo va a sostener. Él no dudó, no era con muerto a bordo, pero estaba probando, ya probó la fe de Elías en el arroyo, ahora está probando la fe de ella ahí en su casa. Ahora, ¿dónde está Elías? Elías está en un territorio peligrosísimo, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí le está respirando Jezabel y ahí le está respirando Acab, los que matan a los profetas, y este hombre ahí no podía hacer ningún tipo de escándalo, nada se podía saber. Es decir, no, si se hubiera muerto el chino, es decir, el niño en el sentido de que hubiera tenido que entregarlo, pues cómo hubiera sido si no podía él salir, hermanos. Él estaba ahí escondido, el Señor lo mandó allá. Se murió el muchacho, Elías oró por él, oró a Dios primero. Elías le dice al Señor, bueno, ¿para qué es todo esto? No está cuestionando a Dios. Él quería empaparse, ¿qué está sucediendo? Y es bueno saber uno cuando suceden cosas tan graves, mirar a los lados, ¿qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Hay algo? El Señor le respondió de una, oró y el niño ¿qué? Resucitó. Fue la primera resurrección en la Biblia para este hombre. La primera resurrección de que se tenga conocimiento sucedió en una casa de una gentil. ¿Esto no nos dice algo de resurrección? Claro, nosotros todos hemos sido resucitados, hermano. Estábamos muertos y alguien nos compartió el evangelio. Vino algún Elías o alguna Elías. No sé en qué tiempo a ustedes o a mí, pero nos compartieron el evangelio y nos salvamos. Hubo resurrección, hermanos. Listo. Ay, qué descanso, hermanos. Elías, ahora sí comprende por qué dice Santiago, la oración del justo puede. Justo, dedicado, entregado, obediente, sumiso, separado, apartado para Dios. Entonces, si queremos que las oraciones de nosotros sean eficaces, mire, apártese, sepárese del mundo, de la mundanalidad, de lo que haya, para que el Señor esté. Y fe puesta en Él. Ahora viene el problema con los profetas. Estoy haciendo un recuento de Elías para poder llegar a... Viene el encuentro con, ¿cuántos profetas se acuerdan? 450 profetas de Baal. Y Elías les va a demostrar quién es Dios. Y él hizo una zanja, inundó todo en agua, hermanos. Ustedes saben que prender una hoguera con leña mojada no funciona. O con los fósforos o las cerillas mojados no prenden. Y este hombre les dijo, hagan primero lo de ustedes que yo hago lo mío. Y ellos se sajaron, gritaron, brincaron, no los escuchó su Dios. Les dice Elías, ahora yo voy a hacer lo que sé hacer. Y le pidió al Señor, glorifícate y muéstrate. Y él hizo el sacrificio, preparó todo y oró al cielo, hermanos, y cayó fuego del cielo y lambió el agua, hermanos. Pero cantidades de agua la lamió el poder de Dios, hermanos. Es decir, para que no quedara dudas de que fue Dios, hizo regar agua por todas partes en la zanja que hicieron. Litros de agua, hermanos. Y vino el Señor y prendió eso. ¿Y qué sucedió entonces? Él le dijo al pueblo, ustedes van a escoger, es al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía estos 450 profetas para seguirlos. Y él les dice, vamos a decidir hoy, o siguen a los profetas o a Jehová, el Dios del cielo. Si su Dios no les responde, entonces van a seguir al Dios de los ejércitos. Y vino la confrontación. Entonces él preparó y Dios respondió. ¿Y qué sucedió? Que cogieron a estos profetas y Elías mismo los degolló. Y desde ahí el pueblo de Dios siguió adorando al Dios del cielo, hermanos. Desde ahí abandonaron a los Baales, abandonaron la idolatría. Y después de esto, hermanos, después de semejante situación, entonces ahora Elías va a orar para que llueva. Después de 3 años y medio sin llover, y Elías oró.
le dijo a Acab el rey: vaya, coma, aliméntese bien, cuídese bien, vaya allá mientras yo voy a orar. Fíjense lo que él hizo, él no fue a comer con ese rey. Los hijos de Dios no, ojo, con usted no, ojo. Y mientras esto sucedía, mandó a su siervo a que mirara 7 veces, ¿se acuerdan? Vaya, mire a ver qué se ve en el cielo. Una vez, no, nada. Otra vez, no, nada. Otra vez, vaya, mire, no. Esto aburriría a cualquiera. Pero él está probando la fe. Y Dios está probando la fe. Y a la 7ª vez que sucedió, él vio una nubecita como la mano de un ser humano, como el puño. Vio la nubecita. Cuando le dijo, veo una nube como la palma de la mano, dijo Elías: listo, dígale a Acab que arranque porque va a llover. Qué fe, ¿no, hermanos? Con ver esa nube ya sabía que iba a llover. ¿Por qué? Porque él estaba en esa relación con Dios, la oración del justo, del que se entrega a Dios, puede mucho. Y aquí sucedió algo que es impactante también, hermanos. Después de estos milagros, porque está el milagro de que fuego de Dios lamió el agua, hay otro milagro, el aguacero. Y aquí sucede algo que es impactante. Elías le dice a Acab: súbase al carro y siga. Están a 40 kilómetros de la casa. ¿Y sabe lo que hace Elías? Se cuadra delante del carro, de la carreta, y arranca a correr delante del rey, como se hacía en los tiempos. Un profeta de Dios delante de este perverso, haciéndole campo, haciéndole homenaje, haciéndole honor. Sí, hermanos, dice el Señor: someteos a sus gobernantes, en Romanos. Y este hombre siguió adelante después de haber pasado por el arroyo, después del sufrimiento con la muerte de este muchacho, después del desgaste tan impresionante con los 450 profetas. Ahora arranca a correr 40 kilómetros, Señor. Y el otro atrás en su carro. Y Elías corriendo, hermanos. Ese es el siervo de Dios. Ahora usted se pregunta: ¿por qué la oración del justo tiene respuesta? Mírelo. Porque hay entrega, hay fidelidad, hay respeto, hay sumisión, hay relación con Dios, hay apartamiento. O sea, no hay internet, no hay WhatsApp, no hay Facebook, no hay minutos, no hay televisión, no hay cine, no hay nada. Ahora, no quiere decir que eso sea malo para satanizar, sino que eso envolvió tanto a la humanidad que la apartó hasta de Dios, hermanos. Hasta el mismo Dios los ha apartado. La tecnología que debe servirnos para bien. Mire cómo nos está sirviendo. Sabemos que en Arabia ahí está la aplicación de Radio Mensaje Libertad en Arabia, hermanos. No sabemos hasta dónde nos puede servir el internet, la ayuda. Pues por supuesto que debemos usarlo de la mejor manera y para lo mejor, porque es de gran bendición lo que ha hecho la tecnología, la ciencia. Pero desafortunadamente cuadriculó la gente. Hay gente que ya es cuadriculada. Bueno, este hombre estaba apartado de todo y siguió. Mientras iba lloviendo: hágale acá antes de que el agua lo alcance, porque va a llover. Y llovió, hermanos. O sea que, ¿qué entendemos? ¿Qué pasó al haber llovido? Mire lo que pasó, hermanos. Cuando hubo limpieza de idolatría, vino la bendición. Ellos eran idólatras, fueron degollados los profetas de Baal, y cuando él los degolló, cuando él triunfó, o el Señor a través de él se mostró esta maravilla, hermanos, este milagro, fueron derribados estos altares y fue derribada la idolatría. Y cuando se derriba la idolatría, viene la bendición. ¿Sabe que en muchos casos la bendición está retenida por nuestra culpa? Porque de pronto podemos tener cosas que son idolatría.
Ya el esposo, la esposa, el novio, la novia, el niño, el bisnieto, el nieto, el tío, la abuelita, el carro, la casa, la beca, el celular, cualquier cosa, el trabajo, se nos puede volver idolatría. Cuando yo pienso más en eso, yo ya soy idólatra. Cuando me obsesiono por las cosas y saco a Dios, yo ya soy idólatra. Y claro, cuando hay idolatría, no hay manifestación de la gloria de Dios. No la hay, hermanos, porque obvio, Dios es celoso. Y Elías era un hombre celoso, hermanos. Este hombre decía: es que no me aguanto que no se adore a Dios. Y él era un celo tremendo por Dios, hermanos. Y el Señor se estaba dando cuenta de esta fidelidad. Ahora pasamos a lo que sucedió con la viña de Nabot. El rey Acab se enamoró de la viña enseguida. La quería para sembrar lechugas y cilantro y perejil y yo no sé qué más. Un rey que todo lo tiene porque es el rey de Israel y se enamora de la casita del vecino, hermanos. Y como no se la quiso entregar, entonces le dio berrinche, hermanos. Lloró y se acostó, es decir, se aterró de que le dijera a Nabot: no se la voy a entregar porque es la herencia que me han dejado mis padres. Entre otras cosas, Nabot estaba guardando la ley y le dijo: no, yo no le puedo dar mi propiedad. Y entonces se fue para la casa triste y no quiso comer, hermanos. Y como no quiso comer, entonces Jezabel, su mujer, le dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste, mijo? ¿Qué le pasa al rey? Y el rey dijo: no, Nabot no quiso darme la finca, no quiso ni vendérmela ni nada. ¿Y qué le dice Jezabel? Y luego, ¿quién es el rey? ¿Cómo que no? ¿Por qué está triste? ¿Quién manda? ¿Por qué está triste? Y entonces, ¿qué sucede? Que ella asume la dirección y manda cartas para que levanten 2 testigos y acusen a Nabot de hablar mal del rey y de Dios. Falsas acusaciones. Y como el que incumpliera o el que obrara falsamente era apedreado, entonces dio la orden de que lo apedrearan, y apedrearon a este hombre justo, creyente en Dios, por quedarse con la vecindad. ¿Qué aprendemos acá? Muy bien, la idolatría trae otros pecados. ¿Como cuál? ¿Sabe una cosa, hermanos? Y a mí me han hecho pedidos de peticiones por obsesiones. Y uno las escucha por caprichos, por cosas que no son en primer lugar ni la prioridad, sino que me obsesioné y lo tengo que tener y lo tengo que hacer y es mío, y pase lo que pase y suceda lo que suceda, lo voy a hacer. Obsesiones. Se sacó a Dios del camino y se le dio campo a la obsesión. Ore, ¿sí? Ore. Y hay muchas obsesiones. Por eso cuando uno va a pedir algo, una oración, hermanos queridos, ¿es de acuerdo a la voluntad de Dios lo que estoy pidiendo? ¿Será para la gloria de Dios o será para mi vanagloria, para mis caprichos, para mis deseos, para mis placeres? Por eso con nosotros choca mucha gente, sobre todo conmigo en cuanto a las oraciones. No porque yo me las sepa, sino que uno dice: bueno, ¿y esto para qué es? Pero si a mí me dice una persona: quiero comprar esto, quiero hacer esto para la gloria de Dios, hermano, para honrar a mi Señor, bendito sea la oración, hermanos. Pero hay mucha oración caprichosa, hermanos, mucha oración obsesiva, mucha oración de placer, de carne. Claro que podemos tener las cosas y disfrutarlas, claro, hermanos, y viajar y pasear y comprar, no, eso no está mal. Pero ¿qué está primero? La gloria de Dios.
Para mi gloria los he creado, no para la suya. Y este hombre hacía todo para la gloria de Dios, y Acab lo hacía todo para la gloria de él y de su mujer. Hasta el punto que mataron a un inocente. Mire las obsesiones lo que hacen. Y no hemos visto eso aún en nuestro país, hermanos. ¿Cuántos hogares, cuántas personas matan la una a la otra por quedarse? La obsesión, esto tiene que ser mío, hermanos. Y mire hasta dónde lo llevó, hermanos, la obsesión. Hasta matar. Esta mujer asumió la posición. Ahora, cuando pasa esto, hermanos, ¿qué pasó con Elías? Dice Jezabel, cuando Elías confrontó a Acab, eso que hizo fue malo. Usted no tiene por qué apropiarse de lo que no es suyo, porque cuando uno se apropia de lo que no es suyo, es como la perdiz que está cuidando los huevos de una pata o de una pizca. Está cuidando los huevos que no son suyos, y tarde o temprano viene el propietario o la propietaria de los huevos. Usted está abusando de lo que no es suyo. Usted está tomándolo, robó, mataron, usted es un asesino, le dijo. Usted cometió un crimen. Por más de que lo ordenó a Jezabel, él está diciendo a él, usted cometió un crimen con ese hombre. Y los perros también lamerán su sangre. Allá en esa viña que usted se quedó con ella, allá su sangre va a ser derramada. Tremendo lo que hace Dios. Y tremendo este hombre para decirle eso al rey. ¿Por qué? ¿Qué le significaba? La muerte, hermanos. ¿Cómo le va a hablar al rey de esa manera? Que le digan a un rey, allá los perros van a lamer su sangre, ¿yo? Pero el hombre era con el poder de Dios. No era Elías, era el poder de Dios en él. Y le dio, cuando supo entonces, Jezabel dijo, me dejo de llamar reina si ese hombre no muere urgentemente, o sea, Elías. Y empieza la persecución contra Elías, hermano. Pues claro, ¿quién lleva las de ganar? Ella, porque tiene un ejército y tiene muchos caballos y mucho poder, pero por encima está ¿quién? Dios, que estaba con Elías. O sea que un hombre de Dios tiene más poder que cualquier ejército en el mundo, hermanos. Tiene toda la protección divina. Pero como ser humano entró en depresión. Hasta el punto que le dijo al Señor que máteme. ¿Quién lo dijo también? Moisés. Ráeme. Pablo también quiso morirse. Es que llega un momento en que, claro, viene el desespero y la guerra espiritual es bárbara. Este hombre estaba solo. Papá, mamá, oren por mí. Solo. Dios lo había dejado solo, apártese. Y cuando Dios tiene, vuelvo y les digo, Dios tiene una comisión, Él tiene la provisión y la protección. ¿Qué fue lo que le dijo para la depresión que hablamos el miércoles? Un remedio que poco sabíamos para la depresión, hermanos. Le dijo, él está deprimido y aparece el Señor a través de un ángel, ¿no? Y le dice, ¿qué? Come, aliméntate, bebe y descanse. Eso es para la depresión, eso nos ayudaría. Ahora lo vamos a manejar material y espiritual. Materialmente o físicamente el Señor le dice a los que están deprimidos, coma bien, porque es que cuando hay depresión se busca la oportunidad de no comer. Todo hace daño y me da vómito y tengo rabia y estoy deprimido, estoy triste, no quiero, no me nombre, se va a enfermar peor. Coma, beba, hidrátese y descanse. Y el hombre comió, bebió y le cogió el sueño. No sabemos cuántas horas durmió, cuántos días, pero quedó profundo. Y el Señor vuelve y se le aparece y le dice, come, bebe y descansa. O sea, mire el remedio para la depresión, hermanos. Comer, hacer todo lo posible, pero poder comer, hermanos. No aguantar hambre porque es peor. Hidratarse y descansar. ¿Y cómo lo hacemos en la parte espiritual? Coma,
beba porque aquí está el agua pura y descanse en mí. Descanse en mí, pero aliméntese de mí, porque si no se alimenta va a seguir en esa depresión. Aliméntese, que aquí tengo la solución para usted. Beba esta agua para que corran ríos de agua viva dentro de ti en el poder del Espíritu Santo y descanse en mí. Ahí está el remedio, tanto físico como espiritual. Y este hombre lo hizo. ¿Sabe qué pasó después de que lo hizo, hermanos? Después de que por 2 veces se alimenta, descansa, duerme, arranca a seguir la misión. ¿Va a buscar a quién? A Eliseo. ¿Por qué? Como me pidió la muerte, ya le tengo sucesor. Ojo con lo que se dice. Ya le tengo sucesor. Y fue a buscar a Eliseo. ¿Sabe cuánto caminó después de ese buen alimento? Aproximadamente 320 kilómetros, hermanos. 40 días y 40 noches. ¿Cómo sería el alimento? Es que el alimento que da el Señor fortalece, hermanos. Mírelo desde ese punto de vista. Todo el que se alimenta del Señor, ¿qué nos dice Isaías? En los que esperan en Jehová, ¿qué? Amén, hermanos. Volarán como las águilas y no se cansarán. ¿Sabe por qué hay veces estamos deprimidos? ¿Sabe por qué perdónenme la expresión, los que no conocen en otros países, ¿sabe por qué nos achicopalamos y nos achantamos? Porque dejamos a un lado el alimento, tanto como el físico. Y eso nos lleva a urgencias. Hermanos, de verdad que esta es una gran ayuda para todos nosotros. De manera pues, hermanos, que cuando alguien trate de entrar en depresión, no pierda el platico, no pierda la bandejita paisa, ni la mazamorrita. ¿Por qué? Porque viene la descompensación inmediatamente, hermanos. Y descanse. Vea a otro mundo, salga, camine, hable con otras personas, distráigase. Llame a alguien, converse. Pues, hermanos, fue curada su depresión. Esa es una buena, que poco lo habíamos visto en la Biblia de esa manera tan clara, hermanos. Y ahora sí entramos rápido, hermanos, porque el tiempo va pasando. Eliseo sucede a Elías, listo, y el carro de fuego. Estos son apenas unos versos pocos, porque creo que vamos con 14 versos, pero rápido. ¿Qué pasó? Dice Segundo de Reyes, ya pasó todo este problema, hermano. Qué proceso tan bárbaro. Elías estaba en la olla a presión, hermanos. Pero ¿cuántos años? Esto no fue de un día para otro, hermanos. Pasaron años en esta lucha, en esta guerra espiritual, en este sufrimiento, pero también años de fidelidad a Dios, amor a Dios, hermanos, obediencia a Dios. Dice Segundo de Reyes 2:1, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Eliseo era como el servidor en un sentido de Elías. Llevaba aproximadamente 10 años acompañándolo. O sea que Eliseo se había dado cuenta de muchas cosas por las que había vivido Elías. Segundo de Reyes dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Elías le dice, quédate que tengo que ir a cumplir una misión. Y el otro, no, yo voy con usted. Y se le pegó ahí, hermanos. Quería seguirle, quería estar al lado de él, hermanos. El Señor hizo saber a Elías que su tiempo estaba cerca. ¿Qué piensa uno cuando el Señor le dice, me lo voy a llevar? Cuando la fórmula que da no es la mejor, cuando los resultados no son los mejores. ¿Qué piensa uno? Porque hay veces le dan esas noticias. ¿Qué puede hacer uno? ¿De quién es el tiempo? La vida, la muerte, todo es de Dios. El Señor hizo saber a Elías que su tiempo estaba cerca y Eliseo había seguido por mucho tiempo a Elías y no lo iba a abandonar ahora que esperaba la bendición de su partida. Cuando ya supo, dijo, pues yo necesito saber mucho más de él, estar más pegado a él, conocer más de él,
¿Y qué pasa entonces? Segundo de Reyes 2:3, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. O sea que esto el Señor lo dio a conocer a través de varios profetas en varias partes. ¿Para qué? Para que supieran que Elías iba a ser llevado y que Eliseo iba a ser el sucesor. O sea que el Señor no lo botó a la montonera a ver quién le creía. El Señor puso en los corazones que Eliseo iba a ser el sucesor. Por supuesto que cuando llegaron le dijeron, oiga Eliseo, ¿sabes que Elías se va? Ya lo sé, cállese. Yo ya lo sé de parte de Dios. Y siguieron ellos los dos. Dice el 2:4, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. ¿Se acuerdan de Jericó, no? Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Pegado ahí este hombre, hermanos. Qué fidelidad, ¿no? Oye, qué bueno que así nos acompañáramos los creyentes, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando alguien medio tiene gripa? Tómese una agüita ahí por internet, que ahora es tan fácil, ¿no? Pero entre menos nos veamos mejor. No hay me contagie. Si este hombre es la fidelidad, hermanos. Y ellos no iban en carros. No nos dice la Biblia que iban en coche. A puro pie de un lado al otro. Y tal vez aquellos jóvenes querían de pronto como tratar de apaciguar, de desanimarlo. Se le va al líder, se le va a morir su profeta, se lo van a llevar. El otro, yo ya lo sé, no les dio, qué bueno, ¿no? No se rindió. Y Elías le dijo, se acercaron los hijos de los profetas, estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, cállense. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. ¿Sabe qué significa también Jordán? Muerte. Hay que pasar al otro lado. ¿Se acuerdan que Josué se despidieron del desierto y cuando pusieron el pie en el agua se secó? De lo contrario hubieran muerto. Y el Señor les abrió el camino. Esa pasada al Jordán significa morir al pasado. ¿Qué pasó en el Mar Rojo? La gente sale de Egipto, del mundo. El Señor les abre el mar y cruzan. ¿Se podían devolver? No. ¿Sabe que muchas veces nosotros queremos devolvernos a Egipto después de lo que sucedió en el Calvario? Porque la cruz quedó tendida para que nosotros pasáramos sobre ella, y hay veces queremos otra vez volver a Egipto, hermanos. Y el Señor mirando la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, y nosotros con ganas de regresarnos. Ahora pasa por el Jordán, quiere decir, pasa una nueva vida. Usted va a ser el sucesor, va a pasar por acá. Y ahí fue impresionante porque también se secó el Jordán, ¿se acuerdan? Mire, y vinieron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y los dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Qué poder, ¿no, hermanos? El de Dios, no el de Elías. Él trató de hacer como un rollo con su manto y golpeó, sacudió las aguas y se abrió la tierra. ¿Nosotros podemos hacer eso? Sí, en un sentido espiritual. Muy bien, lo que haya que hacer lo hacemos. Si hay que pasar por el valle de muerte, Él es nuestro pastor y Él nos va a proteger, pero hay que ir a llevar el evangelio. Hay que hacerlo, hermanos. Nosotros también tenemos el mismo Dios. Las condiciones son diferentes porque allí no había carro, allí no había internet, allí no había tantas atracciones y distracciones, la forma de distraernos. Pero es el mismo Dios, el de Elías. El mismo Dios, hermanos, de hace casi 3000 años. Es el mismo Dios nuestro. Las aguas del Jordán antes se dieron ante el arca cuando iban a pasar. Ahora ante el manto del profeta como señal de la presencia de Dios, hermanos.
Cuando Dios lleva al cielo a sus fieles, la muerte es el Jordán que deben cruzar y encuentran un camino por donde pasar. Qué bendición tan grande, hermanos. Cuando Dios tiene todo, Él nos va alistando el terreno por donde debemos pasar, hermanos. Ya estamos finalizando. 2:9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras. Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ay, este verso lo he escuchado en iglesias y hay mucha gente pidiendo doble porción del espíritu. No tienen ni idea qué estaba pidiendo aquí él. ¿Cómo así una doble? Pero es que cuando dice una doble porción de tu espíritu, no está hablando del Espíritu Santo, porque el espíritu es con minúscula. ¿Qué estaba pidiendo él? Él le dijo: cosa difícil ha pedido don Eliseo. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Si te vas a dar cuenta lo que va a pasar, Dios te va a bendecir con lo que estás pidiendo. Si estás atento a las cosas de Dios, lo vas a ver y lo vas a recibir. O sea que yo no soy el que doy ese doble espíritu o esa doble porción, es Dios. Mire, fue una petición humilde. Eliseo fue llamado a continuar la obra de Elías, pero él sentía que no se atrevía a emprender sus responsabilidades ni a enfrentarse a sus inevitables peligros, a menos que fuera especialmente equipado con poder espiritual. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Primero, él es el sucesor. Esa es la primera porción. Segundo, yo quiero también ese espíritu de poder en mí, que da al cielo. Esa es la doble porción. Que yo también pueda, como tú, hacer cosas grandes para la obra de Dios. Entonces él estaba pidiendo, era ese tipo de, como le digo, de pronto usted se va, Elías, y si yo no tengo ese espíritu dentro de mí, esa fuerza para que el Señor yo voy a quedar mal. Sí soy el sucesor suyo, pero no voy a poder hacer grandes cosas. Sí, el carácter y todo, y la fuerza para poder dirigirse a Dios. Todo lo que fue Elías. Yo quiero ser como tú. ¿Y qué pasó entonces? No era que tuviera algo del otro mundo, hermanos, sino fue la forma. Miren esto, hermanos. Este es el mensaje de hoy. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Cuando él dice gente de a caballo, carros de Israel, estaba mostrando que es mucho más poderoso un hijo de Dios con el poder de Dios que todo el ejército y los caballos de Acab y de cualquier ejército, hermanos. Eso fue lo que él trató de decir. Le dio mucho más importancia al poder de Dios a través de Elías con lo que sucedió. Ahora, esto que vemos aquí, hermanos, esto va a pasar con ustedes y conmigo. ¿Cuándo? En el rapto. Sobre esto surgieron muchas preguntas, hermanos. Ya les aclaro. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Vino esa pregunta. Quiero ver el poder de Dios también como lo tiene Elías. Es decir, viene su segunda porción. Yo ya soy el profeta del Señor, ahora quiero ver ese poder. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Ahí lo tiene. Si quería eso, tú lo viste cómo me llevaron, tú viste lo que pasó, ahora el Señor te está respondiendo por lo que pediste. ¿Sí lo estamos entendiendo? Qué bendición, ¿no? Lo que da Dios a la fidelidad. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si el Señor le hubiera respondido a Elías cuando él dijo: máteme? ¿Qué hubiera pasado? Se las hubiera perdido.
Por eso el Señor no contesta todas las oraciones, hermano. El Señor no contesta todas las oraciones y Él escucha cuáles son las oraciones sensatas y las que son necias, hermano. Si Él le hubiera respondido, se muere. No, yo le tengo un sucesor, pero no te afanes que me lo voy a llevar. Eso no lo sabía Elías hasta el momento que me iba a hacer su partida. Sabía que el Señor lo iba a llevar y él supone que como Moisés iba a morir, como Abraham. Pero mire lo que hizo el Señor, hermanos. ¿Por qué hizo esto el Señor con Elías? Qué fidelidad, qué sinceridad, qué celo por él. Ni siquiera le permitió que la tierra lo recibiera como muerto. Lo vemos muy lejano, pero está con nosotros. Donde quiera que se clame, Él está ahí. Ahora, para quitar dudas, Eliseo lo tomó el manto no como reliquia, o si no, entonces vamos a ver dónde quedó un pedazo, sino como ropaje significativo para usar. ¡Qué honor, hermanos! Claro, lo hizo fue como un honor. Yo con el manto de Elías, hermano, con el arca de Dios, porque ahí estaba representada la fuerza de Dios. Pero repito, no era por reliquia, sino para él llevarlo. Si hay gente que se pone la gorra de un futbolista, la camiseta de un futbolista, ¿cuánto más? Ahora nosotros necesitamos esto. No, tenemos que el Espíritu Santo, que nos cubre, nos lleva, nos trae. Tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Y pasó Eliseo también por tierra seca. Mire lo que hace el Señor. Se alejó ya de ese mundo. Ahora mire lo que pasó, hermanos. Mire, por favor, porque esta parte no la había podido explicar en algún momento. Lástima que no están algunas personas. Pero esto es un mensaje para toda la iglesia que muy poco se ha tratado. ¿Qué pasó con ellos, con Elías? Estando Jesús con los apóstoles en el monte, de pronto recibió una transformación. Cuando los apóstoles se dieron cuenta, él estaba con el cuerpo glorificado, el que iba a tener después de lo que pasara en la cruz. Y de repente, ¿quiénes aparecen, hermanos? Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Un día vamos a estar cerca de él así. Y vean esto, hermanos. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Qué premio, ¿no? Qué premio a la fidelidad, hermanos. Qué recompensa de Dios, hermanos, cuando hay fidelidad al Señor. Ese es nuestro tema. Entonces Pedro dice que hagamos una enramada para los tres, como quien dice, para que estemos todos aquí. Pedro dijo, pues para no volver otra vez por allá donde hay tanto problema, quedémonos aquí. Y el Señor, cuando Pedro dijo eso, se los llevó. Ahora, queridos hermanos, ¿qué representan Elías y Moisés ahí frente a los apóstoles? Y frente a nosotros, porque tenemos la Biblia. Moisés representa la ley y Elías los profetas. Vale, cuidado. Moisés representa la ley y Elías los profetas. ¿Y qué sucede? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué está diciendo? Han pasado la ley y los profetas, a él escúchenlo. ¿Y qué me dice la palabra del Señor en Hebreos 1:2? En otro tiempo habló por los profetas, ahora en este tiempo habla a través de Jesucristo. No hay profetas ni estamos bajo la ley. Amén. No hay profetas, ni estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia.
Y el que nos habla hoy es Jesucristo a través de su preciosa palabra. Este es el Evangelio de Jesucristo y a este es que le ponemos cuidado. Esto es para confirmar mucho más el tema de los profetas. No hay. ¿Sabe qué dijo Dios? Escuchen a mi hijo. ¿Sabe qué me dice ahí? Aquí. Yo hablé en un tiempo por los profetas, dice Dios, a los antiguos. Ahora póngale cuidado a mi hijo. Si no le ponen cuidado a él, lo siento mucho. Y él dijo: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no en mí, en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si uno cree en él, fue porque él lo envió. Y el Espíritu Santo nos convenció. Ahí está la Trinidad. Cuando creemos en Jesucristo, fue porque el Padre lo envió. Pero dijo: crean en él, recíbanle a él. Porque él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí si no es por mi Hijo. Y ese es el Evangelio que predicamos, que es a través de Jesucristo. Finalmente, hermanos, Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Sobre esto surgen muchas preguntas que no pueden ser contestadas. Mucha gente irá a decir: bueno, era con gasolina, con motores, con... Eso a mí me han preguntado y todo. Bueno, ¿y cómo va a ser el rato? ¿En qué nos vamos a ir? Le dije: hermanos, así sean, no sabemos. Lo cierto es que el que tuvo poder de crear el mundo, no le va a quedar grande la llevada de nosotros, hermanos. Basta con lo que nos dice la Biblia. Su Señor lo encontró a Elías comprometido, instruyendo a Eliseo sobre el reino de Dios entre los hombres, y se lo llevó. Él estaba instruyendo a Eliseo cuando el Señor lo encontró. Qué bueno que cuando venga el Señor nos encuentre hablando de él, hermanos, y del reino de los cielos. Por la manera en que Elías y Enoc fueron sacados, ¿se acuerda que Enoc también había sido llevado de este mundo? Dios nos deja dar un vistazo a la vida eterna sacada a la luz por el Evangelio. Esto que nos acaba de mostrar con esto es un vistazo que nos está dando de cómo va a ser nuestra pronta partida, hermanos. Además de ser una figura de la ascensión de Cristo, porque Cristo también fue. Es una muestra de lo que sucederá muy pronto a la iglesia, es decir, la apertura de la vida eterna a todos los creyentes. Esto que estamos pasando es por un momento de sufrimiento, depresión, angustia, tristeza. Todo esto va a pasar muy rápido, hermanos. Un día esto nos vamos. Elías fue pero mientras nos vamos, disfrutemos la salvación y compartamos el Evangelio. Elías fue para Israel por sus consejos, reproches y oraciones mejor que la fuerza más poderosa de carro y caballo, y detuvo los juicios de Dios. Él fue el que hizo que lloviera y que no lloviera por sus oraciones. Él detuvo el juicio de Dios. Él lo detuvo como no lo podía hacer cualquier cantidad de caballos, hermanos. Él detuvo porque fue un hombre con el poder de Dios. Y para terminar, Cristo legó a sus discípulos su precioso evangelio como el manto de Elías, la prenda del poder divino ejercido para derrumbar el imperio de Satanás y establecer el reino de Dios en este mundo. Como Elías tenía una prenda, nosotros tenemos esta, para predicar el evangelio y derribar potestades, hermanos. Solamente que debemos es hacerlo. El mismo evangelio permanece con nosotros aunque los poderes milagrosos hayan sido retirados, y tiene fuerza divina para la conversión y salvación de los pecadores. Hoy en día no necesitamos que llueva o no llueva. ¿Por qué? Necesitamos es predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. No es porque llueva, porque trueno, porque relampaguee. Es por predicarlo. Claro, no son los milagros los que salvan. Es la predicación del evangelio, hermanos, el que destruye el pecado, hermanos. Elías luchó con debilidades humanas comunes. Por eso no se le haga raro cuando dice que él tenía pasiones semejantes a las nuestras. Él también se deprimió. Él también lloró, porque era profeta llorón. Él tuvo muchas debilidades como nosotros, pero también se acercaba a Dios como se debe hacer. Se separaba, se apartaba a su querit, a su arroyo, que es lo que debemos hacer. Apártese, hermanos, para que el Señor pueda entonces glorificarse, porque entre el ruido y entre la mundanalidad nunca se va a manifestar. Su obediencia lo llevó a ser usado poderosamente por Dios. Cuando estamos atentos a la voz de Dios, ¿sabe que en esa separación, qué más podía hacer? Escuchar a Dios. La vez pasada me dijeron, se llevaron a fulano de tal extraditado por narcotraficante. Me dijeron unas amigas de la iglesia, porque
tenían alguna relación con él. Se lo llevaron para la cárcel. Le dije, gloria a Dios. ¿Ah? Gloria a Dios, porque se va a salvar. Allá hay ministerio evangelístico muy grande en las cárceles extranjeras, en Estados Unidos. Y allá en medio de 4 paredes, ¿para dónde va a mirar? Para el cielo, porque aquí no puede mirar entre todas esas rumbas y todas esas viejas en que andaba y todo ese mundo. ¿Qué iba a mirar al cielo? Teniendo tanto alrededor, tanta carne. ¿Sabe una cosa? Esa separación, ese querid que debemos buscar, nos permite mirar al cielo para evitar tanta contaminación. No que satanicemos lo que nos rodea, el aparato, no. Es la forma como usamos las cosas, que podamos separarnos de la mundanalidad para esperar la presencia del Señor. Mire, cuando estamos atentos a la voz de Dios, en el ruido no hay atención, hermanos. Por eso acá no nos gusta el ruido en esta iglesia, porque donde hay tanto ruido no hay atención a la palabra del Señor, hermanos, porque se piensa en el espectáculo, se piensa en lo que tenemos, en deslumbrar, pero en la humildad es cuando se puede escuchar la palabra del Señor. Y en nuestros hogares por eso debemos buscar un sitio, un cuartico de guerra, no importa dónde sea, pero que apartemos para poder estar con Dios. Cuando estamos atentos a la voz de Dios y caminando en obediencia a su palabra, podemos encontrar aliento, victoria y recompensa. Claro, ese aliento lo encontramos en el silencio, hermanos. Él nos habla no a través de los truenos, a través de los susurros. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos. Ahí está Él, sin escándalo, sin ruido, sin éxtasis. Él está ahí, hermanos. Podemos encontrar aliento, victoria y recompensa, porque Dios recompensa la fidelidad de sus hijos. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Cualquier duda escriba por el WhatsApp, cualquier ampliación sobre estos temas que de verdad nos animan, porque muchos de nosotros hay veces estamos deprimidos, tristes, pero tenemos un Dios que nos dice: come, aliméntate, descansa en mí, sé fiel a mí y tarde o temprano te voy a dar recompensa. Aquí ya nos la dio porque somos salvos, y también como sea nos da las cosas que necesitamos. No es fácil, pero viene el premio mayor, el que estamos esperando. Pronto nos vamos, por eso debemos estar listos, pero no nos vamos solos. Miremos a ver quién falta de las 4 paredes y de nuestro entorno para llevar, para no irnos solos. Amén. Pero que nos vamos, nos vamos. Téngalo por seguro. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por este precioso tiempo en que nos has permitido hablar de ti. Gracias, Señor, por convencernos tú de la palabra. Ayúdanos a ser esos Elías, porque ahora la situación es peor. La corrupción y la maldad y el entenebrecimiento que hay en el mundo es peor. Y necesitamos ser valientes como este hombre, sin prejuicios, sin estar colocando todo tipo de obstáculos, sin cuestionarte, que podamos ser obedientes, sumisos a tu palabra, porque aún falta mucho por hacer, mucho por recorrer, Señor, llevando la palabra tuya a toda criatura. Ayúdanos a tener ese espíritu como lo tuvo Juan el Bautista, como lo tuvieron los hombres tuyos, también como lo tuvo Pablo, Señor. Un espíritu que predica la palabra con denuedo, que al pecado le dice pecado y a la verdad, verdad, Señor. Gracias porque esta palabra sea implantada en nuestros corazones. Te lo agradecemos inmensamente, Señor. La iglesia necesita hoy en día hombres y mujeres con este temple, con este carácter, no en la parte nuestra, sino en la parte tuya. Necesitamos hombres y mujeres con la autoridad que viene del cielo, Señor, para poder derribar todas estas potestades que se levantan y poder alcanzar a otros para ti, porque pronto regresas a llevarnos como Elías, como Enoc, y a poder estar contigo para siempre, Dios del cielo. Ayúdanos a ser fieles a ti, a permanecer firmes en la fe. Y gracias por hacerte cargo de las diferentes peticiones que se han hecho. Tú conoces cada necesidad, tú conoces cada depresión, cada angustia, cada sollozo, tú conoces cada lágrima, Padre del cielo, cada dolor.
Gracias por intervenir, por colocar las personas, la ciencia, la medicina, el trabajo, lo que haya que hacer, la parte laboral. Gracias por suplir en todas las áreas de nuestra vida, porque de una u otra manera tenemos complicaciones, tenemos necesidades, pero hoy hemos comprendido más que nunca que como Elías te tenemos a ti y que no vale la pena pedir la muerte y que no tiene sentido morirnos sencillamente porque estamos sufriendo, porque tú tienes cosas mejores para nosotros, Padre Santo. Ayúdanos a disfrutarlas mientras vienes, que disfrutemos el gozo de la salvación, que claro que vamos a tener pruebas y dificultades, pero te tenemos a ti. Y hoy lo hemos visto, que siempre andas con tus hijos, por lejos que estén, siempre estás pendiente de cada uno de tus hijos y nosotros somos tus hijos. Te agradecemos por salvar nuestras familias, nuestros seres queridos y por las demás peticiones que tú conoces. Gracias por contestarlas, Padre Santo. En Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Aleluya.